que cuando nosotros no puedo hablar sobre la anatomía, ya se supone que ustedes ya han hecho anatomía, no pinta nada, es la H, ¿no? Entonces hay raíz anterior, raíz posterior y hay también medio. Entonces, en la raíz posterior, por ejemplo, tampoco sirve. Aquí Por lo menos la raíz posterior. ¿Qué pasa en la raíz posterior de H? En la raíz posterior es que sabemos que la posterior es sensitiva, la anterior es motora y la intermedia es autonómica. En base a eso ya sabemos que está relacionado con todo lo que es la sensibilidad, ¿no? Entonces está relacionado el cuerpo humano, como ustedes ven, con todo lo que es el ser humano, los dermatomas, ¿no? Los famosos dermatomas. Cuando uno se le sale sensibilidad, toca, pincha, calor, frío, para ver en qué dermatoma está esa raíz comprometida. Y también con una irritación de esta raíz, el pacientito puede tener parestesias, puede tener una serie de sensaciones, disestesias, que no dice dónde está ubicada la lesión. Y en la raíz anterior, ya dijimos que es motora, entonces cuando hay compromiso de ahí, de esa parte que está relacionado, lógicamente es motora con la fuerza. Va pasando el tiempo y el músculo se atrofia, pero no funciona, ¿no? Entonces hay signos de denervación cuando tomamos una electromiografía y ya nosotros cuando ponemos una hoja vemos si hay unas lentas, si hay fibrilaciones, fasciculaciones, ya vemos qué tipo de trastorno hay a ese nivel. Y cuando hay compromiso ya intermedio, ya estamos relacionados con el sistema nervioso autónomo, los disautonómicos, sistema vegetativo. Entonces ahí ya tendremos que ver también el nivel de la lesión, ¿no? Cuando es a nivel medular, puede haber compromiso de la vejiga, globo vesical. Cuando va más arriba, compromete las fibras autonómicas que van al corazón, al pulmón, el paciente tiene problemas por respirar, ahí llamamos shock medular, ¿no? El paciente puede fallecer, hay radical, hipotensión. Y lógicamente si nosotros agarramos, ya como le pasó a Superman, la parte cervical, C3-C4 el pacientito, además de más arriba, ahí hay un Horner, ahí puede tener esta cuadriplegia o una cuadriplejía. Entonces hay que entubarlo, ¿no? Que ponemos compromiso respiratorio. Entonces, hay también movimientos anormales en los cuales dan lugar a distonías focales, segmentarias. El paciente viene con dolor neuropático, viene con un dolor complejo en alguna parte del cuerpo de acuerdo a la lesión de la médula. Entonces hablaríamos de lo que corresponde a los síndromes medulares. Los síndromes medulares, podemos mencionar que cuando hay un síndrome medular de una sección completa de esta H, sería pues, la parte motora, sensitiva y autonómica. Entonces ahí podemos hablar, si es aguda y completa, entonces puede haber una recuperación parcial o totalmente de acuerdo al daño que pueda tener. Por ejemplo, un paciente que tiene traumatismos, cuán dañado está, como te digo, ayer ha sido que tiene un traumatismo medular por un accidente. Entonces el pacientito está con paraplegia, tiene el control de esfínteres, tiene silla de ruedas, donde se ha seccionado, se ha comprimido, se ha ido totalmente la médula espinal. También puede ser por alguna inflamación, una infección, una mielitis viral, por gen bacteriano, por tuberculosis, por qué tipo de trastorno inflamatorio. Entonces, si es en esa zona, también va a haber todo lo que se ha mencionado, pero de acuerdo al compromiso del daño, ¿no? Así como también puede haber abscesos, puede haber tumores. Si es
Más arriba, ya pues obviamente la lesión medular. También hay un síndrome que es el síndrome alterno de hemisección medular. Hemisección medular es lo que llamamos nosotros un bronce cuadro. Y este bronce cuadro es como tenemos, por ejemplo, me acuerdo un pacientito que allá en la marina, ellos cuando bajan debajo del mar, debajo de 90 metros, 100 metros para más adentro, usan trajes. Y como es buzo, a veces entran adentro de profundidades del mar para sacar perlas. Y él no usa trajes, simplemente lo simple, sus paletas, y entra pues hasta adentro. Pero en una perlita que estaba a más de 100 metros, un poquito por ahí, y bueno, quisiera un poquito más, y que estoy aquí, y la estoy viendo ahí. Se entra pues ahí a sacar la perla, la saca. Pero en el momento que pasa esa profundidad y más presión, porque acá estamos 580 millones de cuyos, 84 exactamente, en Lima están 760. Va más abajo y estaría más presión. Y siente como un cuchillazo en la columna, a nivel lumbar, que le hizo asustar lógicamente. Salió, inmediatamente como el marino, se fue para cámara hiperbárica, para descomprimirse, todo eso, pero aún así le quedó un bronce cuadro, ¿no? En el cual estaban comprometidos las fibras hematogésicas, porque iba a la consulta y decía, doctor, cuando me ducho, siento en este lado el calor, lógicamente, pero en el otro lado no siento nada, ¿no? Se refería a dónde ha sido el golpe, el cuchillazo que sentía en la cintura, entonces de ahí para abajo. Y esa era su consulta, ¿no? ¿Qué había pasado? Probablemente una embolia, por la presión hizo compromiso a nivel de la médula en esa zona, entonces por meterse esa profundidad, ¿no? También hay síndromes centromedulares en la cual hay compromiso sensitivo motor, a veces por quistes, por ejemplo una sinomelia, hay pérdida de la sensibilidad también termogésica. Cuando hay el motor por compromiso de traumatismos cervicales, por ejemplo, y en el síndrome medular posterior, en la cual aquí se produce en patologías de tipo desmineralizantes. Hablamos una tasa de Félix donde el paciente tiene una deminización, o sea, de la mielina a nivel central, a nivel medular. Pues sabemos que la deminización a nivel periférico es Guillain-Barré, pero en este caso es central. Entonces el pacientito puede ser por una serie de causas, por ejemplo, carencia de algunas sustancias como vitamina B12, zinc, por eso que hoy en día ya en estudios se ha descubierto este tipo de trastornos, puede ser decir, y ya están saliendo productos en las farmacias donde hay esta venta, porque se ha encontrado patología de los paciente que tiene un VIH también, cuando tienen un paciente reumatológico, una artritis, un problema artrósico, a nivel cervical, puede ser a nivel lumbar, a nivel de cualquier parte de la columna en la cual el paciente tiene este trastorno. Y finalmente el síndrome medular anterior. Este síndrome medular anterior que se produce a veces por infartos, ¿no? Infartos lacunares a nivel de la médula, también hay hernias discales, ¿no? Por compresión medular, a veces cuando uno está recibiendo tratamiento oncológico, con radioterapia, tienen trastornos de este tipo. El síndrome del agujero occipital. Este es a nivel cefálico, en la cual por mucha norma un angioma trata de comprimir este agujero occipital y hay una serie de manifestaciones, pero a veces también por luxaciones a nivel del hueso atlas, de la vértebra atlas, que produce estas lesiones.
Lógicamente que un chale también en la cual puede haber compromiso a nivel de la médula y puede clavarse incluso la amígdala. Y finalmente también el síndrome de cono de caballo. Síndrome de cono de caballo, cono medular, ya nos vamos a la parte de abajo, ¿no? En la cual el pacientito viene con paraplegia, paraparesia, nosotros como le tomamos reflejos están pues reflejos de acuerdo al estado, de acuerdo al nivel, de acuerdo al grado, pueden estar exaltados, hasta puede haber plomo. Pero otras veces también puede haber trastorno en la vejiga, puede haber descontrol de esfínteres. Cuando nosotros examinamos, encontramos a veces una hipoestesia en silla de montar, le llaman a nivel de toda la parte perineal. Por favor, sígueme la puerta. Y hay debilidad atrofias de los músculos. Hablaremos un ratito sobre los síndromes distónicos. La distonía se debe a contracciones musculares prolongadas, simultáneas, de grupos agonistas y antagonistas, ¿no? Que provocan unos movimientos agarrados, repetidos, ¿no? Algunos parecen una atetosis, nosotros denominamos distonía mioclónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede haber una deformidad permanente en algunos casos que puede durar varios minutos. Entonces, puede haber contracciones musculares y irritaciones articulares permanentes. La causa de estos síndromes, hablamos de su etiología, en su mayoría son trastornos orgánicos. Por ejemplo, hablemos de las distonías primarias. En las primarias pueden ser hereditarias, esporádicas, monosinápticas, algunas van asociadas a parkinsonismos, a temblor. Nosotros le tomamos incluso hasta neuroimágenes, una tomografía, una resonancia, todo sale normal, no se nota nada. Algunas veces hay cerebelo talámico cortical, algunas alteraciones fibosas. Y en las secundarias, ahí son heredodegenerativas, pueden ser por traumatismo, por intoxicaciones, por ejemplo, por monóxido de carbono. Gente que tiene su antecedente, ve una intoxicación, un tóxico, como el CO, por ejemplo, u otros, sustancias tóxicas terminan con cuadros así después, tipo distónico. A veces la náusea perinatal. También podemos asociar a problemas vasculares cerebrales, un problema de un infartito en alguna parte del cerebro. Entonces, ya hablaremos de una etiología en la cual hay una distonía ya de tipo primario idiopática que puede ser hereditaria, esporádica, por ejemplo, la esporádica es el espasmo, en la cual el pacientito comienza a tener movimientos a nivel del ojo, abre, cierra, que no lo puede contener, ¿no? Que es bastante común. Las distonías secundarias tenemos asociadas a enfermedades degenerativas, no es una enfermedad de Huntington que vamos a ver en un momento, asociada a trastornos metabólicos, a lesiones focales, por ejemplo una encefalitis, un trauma, lesiones tóxicas, incluso hasta
Una picadura de avispa puede terminar produciendo este tipo de cuadros. Drogas, de hablar de fármacos. Y también hasta podemos hablar cuando se hace toda una anamnesis y trata de encontrarse de etiología, una distonía tipo psicótica. Cuando hablamos de la clasificación clínica, tenemos aquí una clasificación clínica de estos trastornos distónicos. Hay una distonía segmentaria, una focal, por ejemplo. En la focal solo afecta una parte del cuerpo, lógicamente. El paciente viene con calambres, profesionales de la mano, una tortícolis. ¿No? Me acuerdo que cuando recién vine en mi residencia, me llamaban pues, por emergencia, doctor, ¿qué ha pasado con el niño? Estaba con cuidados. ¿Qué ha pasado? Algo pasó, un espasmo, se quedó dormido y no podía doblar el cuello. Una tortícolis espasmódica, ¿no? O como dice el externo que hemos estudiado. Bueno, se la separa, no, para eso me llamaba, así que queríamos aprender. ¿No? Entonces, local. Pero también puede haber problemas como dicen a nivel del ojo, patologías como el blefarospasmo, ¿no? O una distonía oromandibular, lingofaringia, una distonía espasmódica, y ese es un pacientito, donde tienen problemas para hablar. Se han ido hasta Cuba a hacerse poner toxina botulínica. Bueno, después también hay colegas que ponen en Lima y han ido hasta Cuba, porque no tenían problemas para hablar, le comprometía su lenguaje, ¿no? Y solo con eso nomás no había otro tratamiento. Claro, se le daban pastillas, todo, pero otro es un tratamiento mucho mejor, pero eso es lo que dura 3 meses. También una distonía segmentaria por partes contiguas al cuerpo, ¿no? También distonía multifocal, ¿no? También un compromiso ahí es el tortícolis. Y las distonías hereditarias, pues, en las cuales son lesiones degenerativas, ¿no? En la clínica ya podemos mencionar suele ser un comienzo a veces juvenil, infantil, más o menos un promedio de 2 años, 12 años, rara vez adulto. Empieza con una torsión de una pierna, después de la pelvis, una distonía hereditaria, ¿no? Se hereda. Puede hacer aparecer fenómenos paradójicos, como por ejemplo, puede correr, pero no andar. Puede caminar hacia atrás normal, pero no puede caminar hacia adelante, ¿no? Entonces, hay casos así medio raros, ¿no? Que está jugando, dice este niño, esta persona. No, es que no puede, ¿no? Y a veces nosotros nos confundimos eso como un trastorno psicógeno. Que vaya al psicólogo, que vaya al psiquiatra, que vaya allá, porque tomografía normal, resonancia normal, todo, y el paciente no puede caminar. Pero corre, sí corre. Dice, ¿qué está pasando acá? O aquí la policía está jugando, es psicológico, pero no, se da así el trastorno, no puede, ¿no? Y también algunos tienen unas posturas, cuando va avanzando el cuadro, posturas fijas adigaradas. Cuando ya llega a este grado, ya el pacientito tiene discapacidad, invalidez, ya el pacientito ya no lo deja estar normal, digamos, ¿no? Invalida el paciente. A veces el diagnóstico lo hacemos rápido cuando hay toda una historia familiar que confirma el diagnóstico genético, porque al menos en Europa, en Estados Unidos, ya van jalando toda esta historia. Tiene el abuelo, el bisabuelo, han tenido familia, igual que la ida y el atorio, ¿no? Lo cual arrastra. Entonces el diagnóstico se facilita. Entonces es su examen genético normal y confirmado, ¿no? ¿Qué tratamiento damos ahí? Sintomático, por ejemplo, ¿no? A veces damos anticolinérgicos a altas dosis,
¿no? A veces yo utilizo clonazepam, pero también con relativa mejoría. Otros he visto que han venido con su recetita, en otros utilizan bacofeno, ¿no? Utilizamos el SPAS, que ayuda. La clozapina también. Lo que sí más bien bastante ayuda es la toxina botulínica. Me acuerdo que nosotros juntábamos a 10 de fluoroespasmos y la toxina botulínica está a $300. Y si estábamos tal día van a venir y colocamos pues a todos un poquito, ¿no? Cada 3 meses. Pero cuando nos viene una pacientita que, por ejemplo, no, vamos a subirse a un colectivo de repente, ¿no? Y una chica bonita les hace esto. Yo no pienso que algo está, no puede contenerlo, está con su cuadro distónico. Si es todo cervical, ahí nos vamos a acabar toda la toxina botulínica, son $300 que cada 3 meses tiene que hacerle poner, ¿no? Porque ese es el tratamiento más efectivo para este caso, ¿no? Aunque hoy está utilizando en dermatología, en cirugía plástica para borrar arrugas, ¿no? Nosotros lo utilizamos para este tipo de cuadros, ¿no? Bueno, vamos a continuar, porque este es un capítulo muy grande que no he querido saltar. Colegas así, ¿por qué ellos sí, ellos no? Vamos a hablar sobre trastornos del movimiento, entonces. Todo lo que dice dentro de trastornos del movimiento. Los trastornos del movimiento es un capítulo enigmático dentro de la medicina, ¿no? Porque, por ejemplo, desde Husserl, Wells, que reconocieron la enfermedad de Huntington, que estaba ligado al cromosoma 4, y ya se comenzó a tomar relevancia en este tipo de patología, ¿no? Y el paciente venía pues con sus trastornos encefálicos, faciales, etc. Otro trastorno ahí es la carticia, que vamos a ver que el paciente no puede permanecer quieto, incapaz para permanecer quieto, se anda moviendo el carro. La petosis, cuando tiene movimiento, como si fuesen las bailarinas hawaianas, ¿no? de los brazos sobre todo, ¿no? A veces de los pies. El balismo, que son movimientos bruscos, violentos, que pueden ser braquiales, pueden ser plurales. Y la corea. La corea sí vale la pena hablar algo. Existen dos. La corea de Sydenham y la corea de Huntington. La corea de Sydenham es una corea que le llamaban antes el baile del santito. Pacientes que tienen movimientos leves a nivel de las manos. Si ustedes ponen el dedo ahí, pueden sentir como si ordenara la teta de la vaca, o sea, el signo del ordenador se llama. Y aparece generalmente en la fiebre reumática, pero en la fiebre reumática también va a haber los criterios de Jones, que se llama marginano, cutáneo, carditis, artritis, criterios mayores, menores, pero la corea aparece al segundo mes. Entonces, corea Sydenham, patognoménico y una fiebre reumática. Y es importante saber esto porque este paciente tiene una fiebre reumática, una corea Sydenham, puede transformarse en una cardiopatía reumática más adelante si no tomamos la medida profiláctica general de su benzetacil, 600.000 unidades o 1.900.000 euros, porque cada vez se va a dañar más el corazón, va a tener que usar el respeto de la cardíaca, el respeto de bastante el corazón. Entonces, hoy en día no hay mucho como antes, cuando yo era estudiante había bastante. Porque ahora van a la farmacia, se toman su antibiótico, como sea, por todos lados, y lo cortan, ¿no? Una parte es beneficiosa. Pero en mi época, cuando era estudiante, o recién empecé a trabajar como médico, me acuerdo, fue un centro de salud, me mandaron como jefe, y ahí encontré un almacén cero de benzetacil. Tantas cajas y cuando había pasadas, no las habían usado. Se supone que era para tratar cualquier cardiomiomialitis que se presentaba, pero no lo hicieron, ¿no? Entonces, en ese tiempo era así, y ahora parece que la ciencia bajó un poco.
Entonces, aquí el problema está en los anticuerpos que reaccionan contra las neuronas del núcleo caudal y el núcleo subtalámico, que es el motivo por el cual se produce esa corea. Que también puede ser producido estos anticuerpos en tales corazonopáticos como con LES. Un LES puede manifestarse con corea, no solo la fiebre reumática. Ha habido casos donde tiene su corea y después se descubrió que esta corea es el inicio de un lupus eritematoso sistémico. También puede ser por problemas tóxicos, metabólicos o por drogas que uno consume. Y la enfermedad de Huntington está ligada al cromosoma 4. En el Perú tenemos más o menos registrados más de 200 casos de Huntington, más de 180 lo tienen reportados en el Cañete, también en Arequipa hay unos pocos casos. Y es importante saber porque nosotros en esta enfermedad, en esta corea, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es dar consejo genético. Por eso cuando una parejita se junta, ya está llegando a una circunstancia donde tanto el cónyuge varón como mujer dice: ¿y tú qué tienes de antecedente? ¿Y tú qué tienes? Si vamos a tener hijos, ¿qué futuro hay? Ha tenido familia Huntington, hagamos un estudio genético. Porque, imagínense, tiene un Huntington, el hijo va muy bien hasta los 20 años, y de 20 a 30 pues, comienza a presentar un Huntington. Y cada vez avanza con movimientos involuntarios, con demencia, con todo, que ya no puede hacer nada, no puede ni comer, no puede. Hay casos especiales que llegan a que ya no lo pueden mantener en su domicilio, a no ser que tengan dinero y puedan pagar enfermera, que allá en el Instituto de Ciencias Neurológicas tenemos ahí como museo, para que los alumnos vean cómo son estos cuadros de movimientos involuntarios, como son los Huntington. Y algunos son apasionados, ¿no? Como estoy consentido, te gustan mucho los movimientos involuntarios, bastante, es enigmático todos estos casos de movimientos involuntarios. Entonces, diríamos que progresa pues con distonías, ¿no? Tipo parkinsoniano. A veces se inicia con una distonía simple, así que vamos a decir hereditaria, es primaria, y esto no, pero después poco a poco nos damos cuenta cuando hacemos estudios genéticos que ya ha sido un Huntington. Pero eso arrastra mucho la historia familiar. Tengo pacientitos donde dice: su mamá tiene Huntington y desea el paciente que está consultando si él también va a tener Huntington. Lógico. Entonces, la doctora Pina Macetti, por ejemplo, hace ese estudio genético en el instituto. Ella hecho 5 años de neurogenética en Francia. Y los estudios lo hacen para hablar así en general, le dice 80. Si está por debajo de un valor de 20-30 todavía no es riesgo, pero si cuando está debajo de encima de 60-80, pues sí sabe que mejor ya no tengas hijos, porque tus hijos también pueden nacer con Huntington. Mejor saber eso para hacer un consejo genético. Entonces estos pacientitos incluso pueden tener trastorno del lenguaje, como disarte, nocional demencia. Existe 4 estadios de Huntington. Del 1 al 2, una alteración de tipo ocupacional cambia su personalidad, hay una desadaptación motriz. En el 3er grado tiene mayor incapacidad física, pero todavía puede valerse por sí mismo. En el grado 4 y 5, ya ahí más bien va a requerir cuidados especiales. Es bien difícil tener a un pacientito de estos en casa, porque hace movimientos contorsionales de tronco, de cabeza, hasta su lenguaje, no controla el esfínter, o sea, todo un problema, ¿no? De cuadros especiales, donde necesita una institución o tiene dinero o enfermera que lo puedan atender, ¿no? Entonces, mejor es ahí hacer un consejo genético. Tenemos entonces, dentro de los trastornos del movimiento, el síndrome rígido asimétrico, que puede ser de origen primario, por ejemplo. Y dentro de los primarios podemos mencionar
a la enfermedad de Parkinson. Y ya la veremos en un momento. También esta enfermedad de Parkinson puede ser por cuerpos de Levy, puede ser idiopática. La enfermedad de Parkinson genéticamente determinada, dominante, y otras enfermedades degenerativas. Bueno, que se producen, dicen, por la vida que lleva uno cuando es joven. Cuando uno es un joven saca mucho fruto a la vida, ¿no? Come su comida chatarra, grasa, comida ácida, se bandolea, viva la vida. Y después cuando ya tiene su edad, ya comienza a tener enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué vida ha llevado? Pues con razón tiene todo eso, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, una atrofia multisistémica. Vale la pena mencionar acá a la parálisis supranuclear progresiva, porque nos confunde mucho con la enfermedad de Parkinson. Entonces esta enfermedad es degenerativa, por supuesto, no se sabe la causa. En ocasiones puede haber una línea familiar. Y dentro de la etiología, a veces se han hablado de mutaciones de la proteína tau, que vamos a ver cuando hablamos de demencia, de Alzheimer. También aquí está ligado al cromosoma 17, así como el Huntington está ligado al cromosoma 4, está el 17. Y hay atrofia cortical, eso lo vemos cuando viene el pacientito con su tomografía, por cualquier persona de edad ya tiene esta atrofia, ¿no? Después no nos dice nada. Este tiene atrofia, no tiene nada, este tiene su problema de trastorno de movimiento. Pero lo que nos llama la atención y nos puede ayudar es cuando hay una atrofia macroscópica en el tronco cerebral y una degeneración neurofibrilar, cuando vemos al microscopio óptico, una forma globosa que lo llamamos glioma, anatomía patológica, una forma globosa que va a parecer una llana. Eso nos va a dar el diagnóstico definitivo de que es una parálisis supranuclear progresiva, porque antes nos estaba apareciendo un Parkinson, y decía, no es Parkinson, sí. Pero decía, pero no responde al tratamiento, justo eso, no responde como uno esperaba. Entonces, las lesiones aquí que lo hacemos, cuando hacemos el corte, ¿dónde vamos a cortar el semejante cerebro para poder ver el hipocampo? Nos vamos al hipocampo, para el hipocampo, y ahí es donde hacemos el corte, y ahí es donde vemos. Y en la clínica de esta parálisis supranuclear progresiva, que nos confunde con el Parkinson, es asinético. O sea, el paciente no se puede mover, porque también cuando hay Parkinson, el paciente puede tener asinesia, paradisinesia, temblor, rigidez, pero muchas veces viene con alguno de esos signos. Viene con una asinesia y se siente, puede ser Parkinson. Temblor, sí me habla, ese sitio. Pero asinesia puede ser. Pero también puede ser una parálisis supranuclear progresiva, el temblor aparecerá después. Entonces, también puede haber pérdida reflejos posturales, se andan cayendo a cada rato, pero también en el Parkinson también hay. Y aquí también hay. Entonces, ¿qué cosa es por fin? Cuando el pacientito ya viene con trastornos oculares, por ejemplo, un 50% de ellos tiene blefaroespasmo, viene con su asinesia, dice que se está cayendo, pues no tiene blefaroespasmo, y de repente viene con blefaroespasmo. Esa clínicamente eso ya nos ayuda y dice, esto es una parálisis supranuclear progresiva, ya no es Parkinson. Y seguro que el tratamiento con Europa no le va a hacer totalmente el efecto que uno espera. Ya estamos en ese diagnóstico.
Solo nos falta hacer este tipo de estudio patológico para decir definitivamente que tiene esto. Porque al final trabajamos con diagnósticos, ¿no? Lógico, a muchos debutan también con trastornos de conducta, deterioro cognitivo, como en todas las enfermedades neurodegenerativas. Al final, estos pacientitos no viven muchos años, más o menos tienen unos 10 años, 5 a 10 años. También antes de que se descubra la levodopa, el paciente con Parkinson no vivía muchos años, unos 10 años en promedio se moría. Ya como el descubrimiento de la levodopa, ya el paciente pasa más tiempo en vivir, ¿no? Entonces el temblor está ausente en esta enfermedad. Ahora tiene una voz de un pullido ronco, puede haber palilaria, que también nos puede ayudar, sí puede ser esto, una disfagia progresiva. Entonces, en la imagen pues atrofia igual que el Parkinson o cualquier otro viejito. Puede ser que haya una dilatación ventricular, que también el viejito también puede haber. O sea, no nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, la clínica nomás, por esa oftalmoplejía supranuclear. Y el tratamiento, pues, rebota. Pero no hay mucha mejoría como la que uno espera, ¿no? No tenemos otras cosas, aunque se esté ensayando con vasopresor, con otros productos, ¿no? Pero no hay un total control. Otro es, entonces, dentro de estas etiologías, la enfermedad de Huntington ya se hablaba, el Alzheimer, que hablaremos en las próximas clases, ¿no? Hay un complejo de demencia parkinsonismo y el secundario. En el secundario, aquí posencefálico, por algún proceso infeccioso que ha tenido, una encefalitis, algún proceso, algún daño cerebral en el cerebro, y atrogénico. Algunos medicamentos producen estos trastornos. Tóxicos. Puede ser, por ejemplo, manganeso, puede ser el mismo monóxido de carbono, que nos puede producir este trastorno, porque hace dormir en el carro cuando está prendido el motor. Puede ser también metanol, ¿no? En las reuniones muchas veces uno va y le sirven su cóctel, como pasó en Ácora, ¿no? Sirvieron su cóctel y para emborracharlos más rápido les ponen metanol, cosa que una sola. Pero cuando es puro es un problema, porque es tóxico y puede matar, o puede producir estos daños. Pero muchas veces lo juntan con el etanol, porque para contrarrestar a un paciente intoxicado con metanol hay que darle etanol. Entonces cuando juntan los dos se neutralizan, pero ahí está el metanol y es tóxico. Emborracha más rápido, por supuesto, pero puede producir daño en este nivel. Y el paciente termina con un trastorno del movimiento. O también, a veces, muchas veces, cuando uno sale de médico joven, le ofrecen buenas minas, ¿no? Te vamos a pagar en dólares, o sea que al toque te compras tu carro, tu casa, pero en la zona minera la gente está contaminando el ambiente con algún producto tóxico y al inhalarlo se está haciendo daño y termina con algún trastorno de alguna enfermedad neurodegenerativa o de otro órgano, hasta con una demencia. O a veces también tenemos acá minas de oro donde trabajan con mercurio. Entonces el mercurio produce también daño y puede producir ese tipo de trastornos. Entonces mejor es uno saber para no mejor pecar por exceso, porque si no sabe y ahí sí que después va a lamentarse, pero si sabe ya con conocimiento de causa, sí, pues estaría por 1 o 2 años después de la retiro. Y también el secundario, un estado lacunar, ¿no? Hablamos de problemas vasculares, ¿no? Microvasculares, infartos lacunares cerebrales que pueden estar localizando en alguna parte del cerebro y están produciendo este tipo de trastorno, un problema vascular.
la encefalopatía pugilística, que puede estar metido aquí también, los boxeadores, que al final terminan o con el Parkinson o con estos trastornos, tantos golpes en la cabeza, ¿no? Y sobre todo los que han sido bloqueados varias veces. Pacientes con hipoparatiroidismo, o también a veces vienen con estos trastornos del movimiento y toman una tomografía y le encuentran una calcificación. Esta calcificación dice, no, yo no me como mi sándwich al salir de la universidad, con lechuga ahí donde hay quistes regados por riachuelo, no, comido eso nunca. Tampoco he ido al restaurante y me he tomado unos refrescos en los cuales el mozo ha salido, no se ha lavado la mano, ha metido su dedo ahí, ha dejado sus quistes y ahora hay una calcificación. No, tampoco, yo no me lo como. Ah, ya, muy bien. Pues no tienes solo también, tampoco tengo tensión, no es infestado, ¿no? Entonces es una clasificación idiopática. ¿Por qué será? Porque esa clasificación puede estar produciendo este tipo de trastorno también, ¿no? Es una clasificación relacionada con la clínica, con ese trastorno. Una clasificación donde nos vamos a abrazar estos tipos. Y finalmente, para terminar, hablaremos sobre la enfermedad de Parkinson, ¿no? De todos estos trastornos del movimiento, esta es una enfermedad que está asallando realmente al mundo. Porque hay Parkinson atípicos, claro, como uno tiene un temblorcito, dice, el abuelo está ahí, ya, el portero realmente. Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene cialorrea, tiene hipoacusia, tiene otros tipos de trastornos, estigmas, todo que recién se está presentando? Y que de acá a años va a notarse otras cosas, como ejemplo, y de hablar del Parkinson juvenil atípico, o sea que está asallando realmente esta enfermedad. Entonces, este trastorno neurológico degenerativo de las neuronas dopaminérgicas, ¿no? A nivel de una sustancia nigroestriada. O sea, en la sustancia negra, en el striatum, ahí está más o menos el 90% de las células que producen dopamina. En la sustancia negra va de 80%. Cuando uno tiene 30 años empieza a morirse. Cuando ya tiene 40 años ya tiene un 80% de esa muerto 20%. Llega a los 50 años ya tienen 60% más o menos. Ya llega a los 70 años ya tienen un 30%. Cuando ya llega a 80, 70, 80 años ya tiene un 20% de estas células que producen dopamina. Ahí recién aparece la sintomatología. Y la causa es pues ambiental, la vida que ha llevado, ¿no? Los países industrializados que eliminan una serie de sustancias, pues una causalidad de fisiología diversa. Lo cierto es que el paciente viene con a veces trastornos articulares, disautonomía, incluso está manejado por el reumatólogo, porque le está doliendo la columna, los músculos. Pero no saben que detrás de eso hay un Parkinson. Hay que buscar los tratamientos para eso, su relajante, y sigue sufriendo el paciente. No se soluciona. Es hasta que en 1961 Bill Market descubrió la levodopa. Ahí está, por fin. ¿No? Ya los pacientitos, los ya podían estar más tranquilos, porque muchas veces se ponen rígidos, con temblor, todo, que se complican. Saben que personas que no se movilizan, vienen las complicaciones. Terminan con neumonía, con una cierta tos. Entonces, ya se acabó el problema del pacientito. Y ya en el 65, ya Hoffman ya descubrió la benseracil y más adelante descubrió la carbidopa. Con eso ya se tenía este medicamento de elección, como es la levodopa, que es el mecanismo de primera elección para la enfermedad de Parkinson.
Ahora han salido otros, por supuesto, ¿no? Entonces, la anatomía patológica, hemos mencionado que se pierden pues, estas células en esta zona. El problema está a nivel de la mitocondria de la neurona, donde hay un diestrés oxidativo en la mitocondria de la neurona. Se daña. Puede ser por una serie de causas, desde la ingesta de alimentos, desde el medio ambiente que está influenciando sobre el ser humano, ¿no? En la epidemiología, no tenemos datos realmente de nuestro país, falta como otros países que sí los tienen. Por ejemplo, en Shanghái, 18 por 100.000, Bombay, 328 por 100.000, en algunos países desarrollados de 4.521 por 100.000, y a veces hay que también hacer el diagnóstico diferencial de esta enfermedad de Parkinson con el temblor esencial, porque el temblor que aparece en este pacientito generalmente es en la mano, pero después se va al pie, del mismo lado, después se va al otro lado. A diferencia del temblor esencial, en la cual el paciente tiene temblor en las dos manos. A veces es muy fácil diagnosticarlo, porque se toma, loca, utiliza el temblor serio que dice, pero por favor, pero a ver, la prueba le decía, tómate tu traguito, y se le desaparece. Y algunos cirujanos famosos, escribió sus libros, era un gran cirujano, pero lamentablemente a veces la vida que uno lleva, su dieta, todo eso, termina con su temblor esencial también. Y como uno tiene pues 10 años de cirujano, de una especialidad, va dominando, cuando tiene 20 ya super dominando, 25, pues hasta puede operar sin mirar, ya tanta experiencia. Cuando a ustedes les pasa eso, ya van a ver, pues, es pichanga, pues, tantos años con la práctica, ¿cómo no? Pues, claro, al inicio cuando termina la ciencia así, ¿no? Pero cuando están años, pueden operar 2 o 3 veces al día, 8, y al que le gusta pues cantando. Pero resulta que tienen su temblor esencial, que le dificulta, ¿no? Tienen toda la sapiencia, la experiencia, el conocimiento, todo, pero esto, pues, ese temblorcito esencial, ¿cómo lo quitan? Ya, pues dieron el alcance, ¿no? Ya toman un traguito, ¿no? Al final tiene su casillero, con sus whisky de etiqueta azul, antes de operar, sea donde vaya, tiene relaciones, amistades, entra a operar acá, eres el maestro, y por todos lados lo reciben. Pero todo en su serio, ¿no? Entonces, pero ¿ahí dónde está? Su trago de etiqueta azul, normal. Ahora sí, normal. ¿Ya? Maravilla. De paso se he ganado un real para otro whisky. Pero el problema está que uno le va gustando, porque eso que tanto le molesta, se lo quita con el trago, se lo quita, pues ya está bebiendo. ¿Cuál es el problema? Comienza a ser adicción y termina siendo alcohólico, ¿no? Pero una forma de, porque muchos de ellos, sus colegas, también no hacen alcohol. Pero como dice, ya está abuelo, ¿qué problema hay? Si todo eso está. Pero era una forma de hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Y entonces, dentro de la etiología y patogenia de este cuadro, además de las pérdidas de neuronas dopaminérgicas, hay en la paz compacta, en la clase negra, locus coeruleus, todo eso, hay dos hipótesis. Uno dicen que es genético. Sí, es genético. Por ejemplo, en Europa tiene su mapeo genético donde hay más de Parkinson, ¿no? En Estados Unidos también lo han hecho. Acá en Puno, en Perú, estamos haciéndolo con la tapirana 7 y se interesado en toda la región de Puno. Estamos recolectando sangre
con una Universidad de Miami, en un trabajo, para ver cómo está el mapeo de la genética, no solo de Alzheimer, sino también de Parkinson y otras enfermedades, ¿no? Para ver cómo es la parte genética de la parte del país. Qué bueno es tener un conocimiento, un alcance de eso, es un aporte científico muy importante para saber a qué nos estamos entendiendo. Otra parte es el ambiental, ¿no? El ambiente mucho tiene que ver. Por ejemplo, a veces uno no sabe que el estar rodeado de un ambiente con desinfectantes, ¿no?, para las plantas, como polidor y otros, uno está inhalando y al final termina produciéndose un problema como esto, un Parkinson. O de repente uno va a Plaza Vea, donde hay deliciosas manzanas desinfectadas con estos desinfectantes, y sin querer uno no lo lava bien y se está comiendo la manzanita. Está muy bien, bueno comer manzana, ¿no? El cardiólogo dice, coma manzana para proteger el corazón. El neurólogo dice, para evitar las neuropatías. Pero después termina con un Parkinson, ¿no? Entonces, evitar estas sustancias. Y los olores, con interrogante. ¿Qué pasa si uno está oliendo todo el tiempo esos olores que van a demencia? O los que toman agua de pozo, los pacientitos en Julián, que toman agua de pozo. Parkinson atípico juvenil, imagínense. ¿Cuánto daño están haciendo? Mejor hasta ahí nomás no critiquemos todas esas cosas, pero esas son las causas, ¿no?, de lo que puede estar pasando. Es mejor saberlo, porque para evitar y recomendar y aconsejar a los pacientes. Entonces, dentro de los, digamos, la clínica, si podemos mencionar algo de esto, hay signos atípicos. Por ejemplo, signos atípicos me refiero, claro, uno está esperando que haga temblor. No hay temblor. No hay temblor y es un Parkinson, ¿no? Eso es atípico. O un pacientito que tiene Parkinson y tiene una muerte precoz. Atípico, ¿no? Pero ¿cómo vieron eso? Y eso lo descubrieron en Italia, presentaron el caso de una familia italoamericana, ¿no?, azul de Italia, que tenía una forma autosómica dominante. Posteriormente describieron 3 familias, ¿no?, con un fenotipo de enfermedad de Parkinson, idiopático, y todas ellas tenían alteraciones del cromosoma 4q21-23. Estas familias tenían pues una muerte precoz, ¿no?, por Parkinson. A veces nosotros tenemos 3 casitos, por ejemplo, que tienen polineuropatías. Estos trabajitos nos ayudan mucho a la publicación para dar a conocer a la comunidad científica de lo que está pasando a nivel del mundo en una serie de patologías, como estos casos que descubrieron esta patología de Parkinson atípico. Hay mutación en el exón 4. También han estudiado, por ejemplo, en Japón, y identificaron una mutación del gen, que denominaron Parkin, ¿no? Un Parkinson juvenil heredado, ¿no?, de autosómica recesiva, ¿no?, localizado en el cromosoma 6. Entonces, es importante también saber esto, el estudio genético, ¿no?, de esta enfermedad de Parkinson, porque está avasallando. Y encontrar la casuística de etiología es importante para poder detener el avance de esta enfermedad, porque está avasallando realmente al mundo. Y finalmente veamos la clínica. En las fases iniciales, bien difíciles a veces encontrar. ¿Tiene Parkinson? A veces que el paciente diga, ¿examino uno? No tiene nada. Entonces, yo siento que tengo temblor dentro de mí. Ya lo está diciendo. Ya lo está diciendo y no hay que hacerle caso.
porque más adelante sí lo vamos a ver, ya lo está sintiendo él, pero a simple vista no hay. Entonces, a veces en la fase inicial no es fácil diagnosticarlo, pero cuando ya hay los signos cardinales, como cuando un haría los exámenes extraordinarios, con el curso de neurología independiente, cardiología independiente, todo, cada uno daba su nota y lo mandaba a la nube con un curso más. Mandaban examen extraordinario de neurología, ya un alumno que ya terminó la carrera. A ver, examen, ya una pregunta. Menciona los 4 signos cardinales de la enfermedad de Parkinson. Pues si no sabes eso, ya eres médico, ¿cómo que? ¿No? Y así quieres aprobar. Entonces aquí, entre los signos cardinales, son temblor, asinesia, o hipocinesia, o bradicinesia, rigidez y trastornos, como por eso los trastornos posturales. Son 4. Temblor, rigidez, y reflejos posturales. Ya, eso son, porque hay una serie de signos que no son secundarios, que son los difíciles de diagnosticar. Entonces, veamos cada uno de estos, ¿no? Cómo se manifiestan entonces. Pero antes de eso, ¿qué otros trastornos hay? Por ejemplo, veamos, el sueño. En el sueño, estos pacientes tienen insomnio, no duermen, tocan nuestro ritmo circadiano. Duermen en el día y en la noche no duermen o tienen un sueño fragmentado, problemas con el sueño. ¿No? En la noche tienen movimiento de las piernas inquietas, ¿no? También eso dificulta su sueño. Van a ver su colchón hueco ahí en la parte donde están los pies. ¿No? Tienen nicturia. Nicturia en este caso ha sido peor de la próstata, pero tienen nicturia por el enfermedad de Parkinson. Trastornos de conducta, del sueño REM. Tienen pesadillas, alucinaciones, calambres nocturnos en las extremidades, a veces en el periodo, a veces aparece un periodo on-off, en el off presentan distonía, ¿no? Y en la noche le pegan sus signos motores, en el día se duermen a veces en el día a cualquier momento, ¿no? También además tienen trastornos psiquiátricos. Uno de los trastornos que tienen ellos son la depresión. Muchos pacientitos parkinsonistas tienen depresión. Tienen cuadros psicóticos, a veces alucinaciones, no tienen control de los impulsos. Y en los trastornos autonómicos tienen hipotensión ortostática, la arritmia respiratoria, urgencia y continencia vesical, algo que siempre tienen experimento y disfagia, que están preguntando en el consultorio, impotencia sexual, tienen sudoración, tienen una fase seborreica. Esos signos aparecen a veces primero, antes que los cardinales, y confunden. Otros signos, por ejemplo, que aparecen al inicio, fue una anosmia. Ahora en la época de la pandemia también aparecía anosmia en COVID. Pero también tiene su anosmia muchos años antes de que aparezcan trastornos motores. Y ya está el signo avisándonos que está teniendo, y también se alorrea, ¿no? Disartre, dolores sin causa aparente. Ya nos está avisando conjuntivitis, osteoporosis. Son una serie de trastornos que tienen estos pacientes que hay que tenerlos en cuenta para su enfermedad. Entonces veamos entonces el temblor. El temblor en estos pacientitos es un temblor en reposo. Generalmente es reposo, ¿no? Pero también puede temblar, además en la mano, puede temblar la mandíbula, ¿no? O sea, la lengua, la cabeza, ¿no? Puede tener su temblorcito ahí. Pero no está mirando este párpado, ¿no? O cualquiera de los 4 miembros. Entonces,
El temblor, cuando utilizamos la EMG, vemos que hay de 4 a 6 Hz. Y cuando esté estresado, aumenta el temblor. Cuando está durmiendo, desaparece, ya no hay nada. El pacientito nota su temblor y no nota el médico. Pero también tiene temblor en postural, no siempre es en reposo, ¿no? Generalmente, pero a veces hay postural, que no es tan constante. Por ejemplo, cuando el paciente extiende sus manitos y tiembla. Un pequeño porcentaje de los que tenemos pueden tener el temblor en reposo. O también puede haber temblor en acción o intencional. Cuando el paciente, por ejemplo, puede estar agarrando una taza de café y le tiembla, ¿no? Una reacción. También puede haber temblor, ¿no? En pequeño porcentaje. Entonces, pero ya nos está diciendo que sí, este pacientito puede tener sus características. Y la bradicinesia o acinesia es falta de iniciativa, una cinesia. Y la bradicinesia hay lentitud para detectar el movimiento involuntario o automatismo. La mayoría de los pacientitos refieren que su acinesia, ellos dicen, me falta la fuerza, no tengo fuerza, tengo dificultad para hacer los movimientos finos. Entonces dicen, a ver, ahora sí, ¿no? A ver, ahora sí. A ver, abróchese, desabróchese, entonces se demoran para hacer eso, ¿no? Pero ni lo manden a afeitarse porque todo distinto se corta. Entonces, tienen dificultades para esos movimientos finos, ¿no? Batir un huevo, apretarse los zapatos. Y la asinesia pone de manifiesto cuando repetidamente hacemos unos como marionetas. Y algo importante del pacientito también que no tiene braceo al andar. Cuando estamos en un pacientito de le gusta una autoridades, ¿no? Cuando caminan no bracean, ¿qué le pasa? ¿No? Ya un chico. Entonces, seguramente autoridades, que un paciente que ya lo retiraron también. O el que tenemos de economía, también. Y ya la vista está sufriendo. Pero piensa bien, analiza bien. A diferencia de la de Alzheimer, como vamos a ver, donde el paciente no tiene temblor, no tiene nada, pero su mirada es fija, precisa, parece un hombre pensante, está craneando cosas grandes, ¿no? Y en el Parkinson tiene así medio que lo ven, que parecería que estaría confundido, pero está pensando bien, se da cuenta de todo. En cambio, el otro está volado, no sabe de dónde está, ¿no? Diferencia entre esas dos, que ya veremos venir más adelante. También tenemos que el pacientito tiende a permanecer quieto, inactivo, se sienta, mira y así puede estar horas. Y tiene una fase inexpresiva, no tiene ánimo en su rostro, no tiene expresión. Tiene una voz monótona, microfónica, y si le hacen hacer escribe como un cerro a veces. Una letra ahí también tiene problemas en la escritura, una micrografía, ¿sí? Pero en situaciones de estrés puede manifestar una hipercinesia paradójica, que ya mencionaremos. Después hablamos de la rigidez. La rigidez. En la rigidez, el pacientito está en un estado continuo de tensión, de firmeza muscular, que dificulta pues, el desplazamiento de las articulaciones. La rigidez del parkinsoniano no depende de la velocidad del movimiento ni del grado de la abertura de la articulación, por lo que se aprecia durante todo el arco del movimiento de una extremidad. Cuando el pacientito tiene rigidez y temblor, a veces existe lo que llamamos la rueda dentada, ¿no? En este caso. O puede ser que hablemos también del signo de Cromio,
cuando hay rigidez en una extremidad que aumenta con los movimientos voluntarios del otro lado. Eso es promo, en esos casos también. Entonces el pacientito a veces se pone rígido, a veces y esto puede traer complicaciones, que son las que llevan a su muerte. Por eso que nosotros damos tratamiento para soltarlos, ¿no? Y evitar que se complique. También tienen estos pacientitos los trastornos de la postura. Que es unilateral, tiene una posición ahí con una presión del tronco asimétrica. ¿A qué me refiero? Porque, por ejemplo, cuando lo ven al paciente de Parkinson, está inclinado hacia un lado. Tiene lo que llaman el signo de la torre de Pizza. La torre de la postura. También tiene la captocornea. Estos pacientitos de repente por ahí que caminan bien logrados, casi toda su columna está pero ya agachada, se han quedado con su captocornea, ¿no? Y a veces cuando se van hacia adelante le llamamos antecolin. Entonces, pero algunos son capaces a darse cuenta de enderezarse, por supuesto. ¿No? Hay una distonía focal, debilidad muscular. Y finalmente la alteración es en la marcha. Tienen trastornos posturales, ¿no? Estos pacientitos caminan con pasitos cortos, que producen a veces, como no tienen trastornos, no tienen trastornos posturales, trastornos de la marcha se pueden caer, y se caen. A veces el nieto va corriendo y les da una empujada y caen como costado. Si quieren hacerles un examen semiológico, hagan de caminar, y dicen, a ver, camine, alto, no pueden pararse, siguen caminando, porque no pueden frenarse. Si lo hacen y quieren hacerlo, pues pueden caerse. Entonces a veces tampoco hacemos eso muy seguido, porque al decir eso y quieren hacer caso, se pueden caer. Entonces porque no tienen reflejos posturales, ¿no? Y las caídas, ¿no? Se deben pues a reflejos posturales. Hay que tener mucho cuidado porque se caen en bloque, y como son pacientitos que tienen osteoporosis, que tienen problemas articulares, una caída puede terminar produciéndose una fractura. Entonces hay que recomendarles a los familiares que tengan cuidado, ¿no? Que no vayan a las gradas, que pueden caerse, se fracturan y ahí no quedan. Pues. Entonces esos cuidados puede ser que ayuden mucho más tiempo. Y también estos pacientitos, como dije, tienen una sinesia parodójica en la cual el pacientito, por ejemplo, ustedes saben que en Arequipa existe una zona sísmica donde el temblor está a la orden del día a veces. Entonces imagínense, el abuelo dejó propiedades, herencias, todo, y lo tienen ahí en su tercer piso como un rey, con su cama de agua, su jacuzzi, a veces viene la enfermera, lo baña, todo bien, lo llevan a su médico neurólogo una vez al mes para que le dé su levodopa, su rasaquilina, su tratamiento completo, ¿no? Entonces los nietos lo bajan con cuidado, lo suben al carro, lo llevan también con cuidado, lo suben a su tercer piso, feliz el abuelo, todo. De repente hay un movimiento, esto para un movimiento sísmico, en Arequipa todos están sensibilizados. Hay un movimiento, todos salen a la calle, ¿no? Es como el serrano, ¿ves? El serrano, pasa acá, tranquilo, vamos un niño a Arequipa, tranquilo, lee su periódico, todo el mundo está viendo hacia la calle, tranquilo, dice, ¿no? Calle allá, no, toditos van a la calle. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el temblor de determinado grado, y todos salen, se olvidan del abuelo que está arriba, pero el abuelo también baja a toda velocidad.
Y se encuentran en la calle todos los años con el abuelo. Ay, ¿cómo ha bajado el abuelo? ¿No? Se libró de adrenalina y se olvidó del Parkinson, de todo. Esto es paradójico de el Parkinson, ¿no? Ahora pasó el temblor, pasó todo, y ahora aparece otra vez el Parkinson. Ahora hay que subirle a poco, pues, que suba corriendo. Cuando continuamos el próximo jueves.